Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial para aprender más de la palabra de Dios. Seguimos estudiando el tema de los reyes y estamos ya avanzando más y más en el entendimiento de cómo Dios ha ido obrando en la historia y cómo la palabra que hoy tenemos pues nos ha dejado un mensaje contundente para que nosotros podamos vivir en el temor de Dios. Bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos. Entonces vamos a empezar con una palabra de oración y que en este tiempo podamos disfrutar de la bendita palabra de Dios. Entonces voy a pedirle a nuestra hermana Mireya que nos dirija en oración, por favor. Hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias por un día más de vida que nos regalas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas, nuestros pecados, y te agradecemos por cuidarnos y tener misericordia de nosotros. Bendice este momento de estudio, Señor, danos sabiduría e inteligencia para poder entender más de tu palabra y poder seguir adelante, Señor. Te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros y dejamos en tus manos este tiempo especial y todos los días, Señor, de nuestras vidas. Te agradecemos de corazón, Padre, por todo. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenido, Pastor Ladis. Bienvenido. Y bueno, mis hermanos, entonces estamos avanzando en este tiempo especial y vamos a continuar. Cómo han pasado mis hermanos? El fin de semana, ¿cómo estuvieron? Yo bien, gracias a Dios, pastor, sin ninguna novedad. Ya, qué bueno, mi hermano. Ujú. Hermana Katy, ¿cómo le fue el fin de semana? Buenas noches, hermanos, Dios bendiga a mis padres. Muy bien, dando gracias a Dios. Bendecido. Ok, ok, qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, bienvenido, pastor. Y bueno, estamos en este tiempo especial avanzando y el tema de los reyes, pues es un tema muy amplio, un tema grande. Y así es que preparemos la Biblia, preparemos nuestra libreta de apuntes y también preparemos nuestro corazón para que este tiempo pueda ser un tiempo especial y que estemos prestos para obedecer la palabra en lo que Él nos va indicando. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el verso clave que estamos memorizando? ¿Cuál es el verso clave? ¿Cuál es el verso clave? ¿No se acuerdan? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ok, ¿qué dice mi hermano? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ok, ya muy bien, muy bien. Entonces, tenemos el texto clave. Primera de Samuel. Ahí tenemos. Primera de Samuel 16:7. ¿Ya? Y como hemos hecho como un resumen, lo que tenemos expresado en este texto es el corazón de lo que está en primera y segunda de Samuel. Ujú. Lo que está expresado en primera y en segunda de Samuel. Entonces, es una bendición porque realmente nos está diciendo lo que hace Dios para con nosotros.
¿Qué vemos nosotros? Vemos el estuche. Vemos el corazón de la persona, pero nada más. El aspecto exterior, perdón. En cambio, Dios mira la esencia de la persona, que es su corazón. Y esto es lo que podemos ver reflejado en todo el libro de Samuel. Dios haciendo un análisis de la persona, muy independientemente de la parte externa, de sus logros y tantas cosas, donde la gente puede de pronto aplaudir, ¿sí? Estar feliz, pero realmente no puede ver el corazón de la persona. Sí, ese es el resumen que tenemos en 1 Samuel aquí en este texto. Bueno, voy a compartirles ahora en un PowerPoint el contenido que tenemos de 1 y 2 a Samuel. Sí, 1 y 2 de Samuel. Tenemos ahí el libro de Samuel. Hoy dividido en dos partes. Ya, en dos partes. Y en cuanto al libro de 1 de Samuel, tiene 31 capítulos y tiene varias subdivisiones. Del capítulo 1 al 8 tenemos el relato de la vida de Samuel. Capítulo 1 al 8. El capítulo 9 al 15, la vida del rey Saúl. El relato de la vida del rey Saúl. Capítulo 16 al 31, tenemos el surgimiento de David, entremezclada con la persecución que sufrió David. Entonces, en esas tres áreas está dividido el primer libro de Samuel. 31 capítulos y tres aspectos principales ahí. Samuel, Saúl y David. En cambio, 2 de Samuel, tenemos 24 capítulos. Sí, un poco de menos extensión. Del capítulo 1 al 10 tenemos relatado la vida del rey David. Bueno, prácticamente todo el libro de Samuel está relatándonos, la segunda parte está relatándonos la vida de David. Todo el libro de 2 de Samuel. Sino que para una comprensión más provechosa le dividimos en varias partes. Del capítulo 1 al 10 tenemos el surgimiento de David, el establecimiento de su reinado y un David poderoso, un David con sabiduría y que fue administrando y fundamentando más la monarquía de Israel. Pero en toda su ganancia en las batallas, en todo su esplendor, la Biblia nos cuenta la caída de David, que se refiere al adulterio que cometió con Betsabé y también al asesinato que cometió contra Urías, esposo de Betsabé. Entonces, digamos que del libro de 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12 son los textos claves que marcan un antes y un después en la vida de David. ¿Sí? Y en el capítulo 13 al 20 tenemos expresado las consecuencias del pecado de David. ¿Sí? Y finalmente, del capítulo 21 al 24 tenemos expresado las hazañas del rey David. Entonces, ese sería un resumen global de lo que tenemos, ¿ya? De lo que tenemos en los dos libros. Un resumen global.
Podríamos decir que Primera de Samuel se dedica al profeta Samuel, al reinado de Saúl y al surgimiento de David. Y Segunda de Samuel se dedica totalmente a David. Si ahí pueden apreciar. Algo muy especial es que la Biblia, a diferencia de otros escritos religiosos o de mitos, la diferencia es que la Biblia no endiosa a los reyes humanos, jamás, ni a los profetas humanos, ni a los apóstoles, ni a cualquier otro líder humano. La Biblia tampoco es un libro que contiene cuentos de perfección, hazañas de perfección. Lo que la Biblia hace es narrarnos el plan de Dios que se fue cumpliendo en la historia normal del ser humano. Y la Biblia nos muestra las fortalezas y debilidades de los siervos de Dios, como en el caso de David. Entonces, todo el grupo de 24 capítulos nos hablan acerca de David en Segunda de Samuel. Y ahí podemos ver que la Biblia no se ha reservado la parte oscura o la caída de este gran siervo de Dios. ¿Ya? Entonces, esa sería la división que tenemos ahí en Primera y Segunda de Samuel. Vamos una visita más. A ver. Tenemos ahí. Bien. Entonces, Primera y Segunda de Samuel. Por favor, ahí tratemos de tener clara la película. Y como texto clave, Primera de Samuel 16:7. ¿Ya? Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Ahí está la clave. La gente mira las apariencias, pero ¿qué hace Dios? Juzga el corazón. Entonces, pese a esa realidad, lo que tenemos es que el plan de Dios no dejó de cumplirse. No dejó de cumplirse. El plan de Dios continuaba. Sí, tenemos ahí en la pantalla. La semana pasada vimos acerca del contenido del libro y veíamos que en el inicio de Primera de Samuel lo que tenemos es un inicio triste, un inicio un poco vago, y podemos ver esto de que el sacerdocio estaba corrompido. Y entendemos esto por el relato de Primera de Samuel. Y ahí se nos dice de que Elí amó más a sus hijos que a Dios. Y los hijos de Elí no les importó el ministerio que se les había encargado. Y Elí, sabiendo de primera mano de esta realidad, no hizo nada, no les puso en disciplina a sus hijos. Por tanto, vino lo que se llama el juicio de Dios. Entonces la decadencia estaba ahí, y también lo que podemos apreciar es que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo,
no estaba en el tabernáculo. Esto ya vimos también con gráficas. Y había sido robada ¿por quiénes? ¿Por quiénes fue robada el arca del pacto? Los filisteos. Por los filisteos. Entonces, otro aspecto que vale recalcar es que la idolatría era practicada ahí en el pueblo de Israel. Pese a que siempre Dios estaba llamando al arrepentimiento, podemos ver en el discurso de Samuel, primera de Samuel 7, 3 y 4. Por favor, Valeria, que nos leas. El 3. 3 y 4. Ya dice Samuel, juez de Israel. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. ¿Sí? Entonces, un punto negativo en ese tiempo era la práctica de la idolatría. La práctica de la idolatría. ¿Sí? Y ahí podemos ver la mención que hace y dice, y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot. A los Baales y a Astarot. Bueno, ¿quiénes eran estos dioses? ¿Quiénes eran estos dioses? Aquí tenemos expresado lo más destacados en el panteón cananeo. Estas deidades eran los dioses de la fertilidad que constituyeron un lazo para Israel. Astarot representaba a la diosa hembra, mientras que Baal representaba al dios macho del cielo que fertilizaba la tierra. Entonces, al mismo tiempo que estaban como pueblo de Dios, adorando su nombre, también coexistía con los Baales y Astarot. Aquí tenemos la figura de Astarte, Astarot, es la diosa femenina, y le rendían culto. Y también tenemos a Baal. A ver. Ya, ahí tenemos. A Baal era el dios macho. Ya de estar, Benja. Entonces, cuando el pueblo israelita empezó a convivir en ese lugar, se encontró con esta realidad. ¿Cuál era la realidad? De que se practicaba la idolatría, y muchos de los siervos de Dios cayeron bajo esa tentación. Bueno, en medio de esa situación pasa algo sorprendente, como pasa en las iglesias, en las congregaciones de hoy. No todo el mundo está corrompido por la idolatría, por la decadencia espiritual, y empieza a surgir la figura piadosa de Samuel y la figura piadosa de David, independientemente de Saúl, porque Saúl empezó bien, pero ya en el camino empezó a corromperse, como ya hemos visto. Entonces, tanto la vida de Samuel como la vida de Saúl, de David, de los 20 reyes del norte, de los 20 reyes del sur, tienen una enseñanza clave para nuestras vidas. Romanos
15:4. Hermana Katy, por favor, la lectura. Romanos 15:4. La palabra de Dios dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestras enseñanzas, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Ajá. ¿Qué le entiende mi hermana ahí? O sea, que nos está enseñando la palabra de Dios, nos enseña a ser pacientes, dice. Y nos consuela también porque hay capítulos de versículos donde nos habla de lo que hemos hecho, pero aún así habla del perdón de Dios. Entonces, eso lo entiendo de que nos consuela la escritura, la palabra de Dios, nos da ánimos. Ya, o sea, lo que se escribió antes está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito se escribió? Para nuestra enseñanza. Entonces, o sea, no lo tomemos tanto a la ligera, ¿no? No lo tomemos tanto a la ligera. De pronto uno puede pensar, bueno, yo ya sé la palabra, desde niño me enseñaron eso y listo, ya no hay más que aprender. Eso es un orgullo que puede estar en nuestro corazón, pensar de que ya no tengo más que aprender. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, en este caso, el objetivo es darnos enseñanza. Darnos enseñanza. Palabra de Dios. Importa mucho la vida de David, pero hay que ser honestos. Si bien es cierto, David es mostrado como el dulce cantor de Israel, el pastor de Israel, el gran siervo de Dios. Pero también la Biblia habla de su decaimiento, de su caída. Entonces, tanto sus batallas ganadas, sus aciertos, también como sus desaciertos, tienen una enseñanza para nosotros. Ahí miren, Romanos 15:4. Entonces, cada evento histórico, cada escena que tenemos en la palabra de Dios, tienen una enseñanza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hasta ahora luchamos con el hecho de alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, por lo menos una media hora, ahí hay un problema. Y el problema es que todavía no hemos madurado y no hemos entendido que toda la palabra de Dios tiene enseñanza para nosotros. Y acordémonos que de la caída de otros nosotros podemos aprender. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto así de manera rápida la vida de Elí. Todos los que son padres pueden aprender qué se debe y qué no se debe hacer como papá, como mamá. De igual manera, podemos aprender que no todos los hijos de grandes siervos o siervas de Dios van a seguir los caminos de sus padres. Me refiero a la vida espiritual. Y eso pasó con Samuel. Y ahí tenemos otra enseñanza. Entonces hoy no hay que escandalizarse, ¿no? Cuando hay hijos de pastores que han crecido en las iglesias y están ahí y llegan a un punto de su juventud y cuando empiezan a portarse como mundanos. Y la gente se escandaliza y dice, uy, pero miren cómo se porta y siendo los hijos del pastor. Pero, ¿qué? O sea, que el hecho de ser hijo de pastor o del diácono o o de un ministro de alabanza le ha vacunado contra el pecado. No. Y eso es lo que podemos aprender de la vida de Samuel. Sus hijos se corrompieron. No les interesaba las cosas de Dios. Pero en cambio Samuel es el contraste vivo de sus hijos.
Y de igual manera de David, pues podemos aprender de sus aciertos. Un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios. Pero fíjense que ni el hombre más grande de su época, David, pudo con la tentación por un descuido, por un desliz. Y ahí hay enseñanza. ¿Sí? Hay enseñanza. Vamos viendo temas teológicos predominantes en el libro de Samuel. Cuando me refiero a teológicos, estoy hablando de enseñanza espiritual, enseñanza de Dios. ¿Qué temas predominantes tenemos ahí? Vamos a ir viendo. Bueno, el tema que se fortalece es el pacto davídico. O sea, el relato bíblico no solamente nos cuenta por contar una historia de un tal héroe de la fe. No, no, no. Está conectado con los planes y propósitos de Dios. Por ejemplo, cuando Ana recibió a su hijo, ¿sí? En verso 10, que está formando parte de su alabanza, ella dice algo muy importante. Por favor, hermana Katy, el verso 10. Dice, ante el Señor son derrotados sus enemigos. Desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra. Otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. Ujú. Entonces aquí lo que se está fortaleciendo la idea es del rey escogido por Dios. Pero a la vez, este rey, aparece esta palabra, mire, ungido. O sea, el rey no apareció de manera accidental, se lo tomaba como una persona humana puesta por Dios. De igual manera, en 2 de Samuel 22:51. Por favor, mire ahí. El verso 51. Dice, el Señor da la victoria al rey, siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes. Ok. Ya entonces el Señor da la victoria al rey. Y siempre es misericordioso con su ungido. Ya aquí viene otra vez, mire, la palabra ungido. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar qué significa esto de ungido. ¿Sí? Bueno, la palabra unción, ¿qué recalca? La posición sagrada y santa delante del Señor. Como decir que usted estudió un curso y lo que le avala ese curso es su graduación, su título que le dan ahí. Entonces, yo puedo decir que yo soy arquitecto y me van a decir, por favor, necesitamos una copia de su título. Y esa copia tiene que tener todos los sellos respectivos y tiene que tener el aval respectivo de las autoridades que certifican que yo soy un ingeniero, un médico, un abogado, que tengo una preparación para una determinada profesión. Entonces, cuando se habla de unción, o sea, la persona que es ungida, se está refiriendo a una posición especial de la persona para una función encomendada por Dios. Y esa función, esa posición es santa ante Dios. ¿Sí? Veamos una definición aquí.
Bien, entonces, por favor, hermano Edison, que nos lea. ¿Qué significa la unción? ¿No está? La hermana Yolita, por favor. ¿Qué significa la unción? No está. La hermana Elsa, por favor, ¿nos puede dar lectura? Yo, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dice así, la unción expresaba la puesta en oficio, el otorgamiento de una capacidad y un honor especiales. En el caso del rey, se le llamaba el ungido de Jehová. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de una confirmación, de un honor especial, de una función especial que iba a cumplir esa persona. ¿Ya? Entonces, por eso es que se le llamaba ¿cómo? ¿Cómo se le llamaba al rey? ¿Cómo se le llamaba al rey? El Ungido de ungido Jehová. de Jehová. El ungido de Jehová, o sea, el escogido, el separado, el apartado. ¿Ya? Entonces, cuando se le ungía a una persona para su función, se estaba confirmando que ha sido separado por Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos las directrices en Éxodo 30, 22 al 30. Tenemos ahí en la pantalla. Y fíjense en que el aceite con el que se ungía no era un aceite común y corriente. Era un aceite preparado. No era el aceite de oliva, el aceite de coco. No, no, no. Era un aceite preparado. ¿Ya? Fíjense ahí, en Éxodo 30 estoy, ¿no? Del 22 en adelante. Dios le dice a Moisés, tomarás especies finas, 6 kilos de mirra, canela aromática, cálamo aromático, 24, canela y aceite de oliva. Ya, con todos estos elementos que tenemos aquí, miren, a ver un ratito, miremos ahí, por favor. Tome en cuenta los elementos que están ahí. Ya, con todos esos elementos, ¿cuál era la orden de Dios? Harás un aceite aromático, un perfume el cual será el aceite de la santa unción. Aceite de la santa unción. Ya, ¿qué se iba a hacer con ese aceite? Se iba a ungir el tabernáculo, el arca de testimonio y todos los utensilios que eran parte del tabernáculo. El altar, los utensilios, la fuente, la base. ¿Y cuál era el enfoque de ungir? De este modo los consagrarás. Miren, ¿cuál era el propósito de ungir? Separar, consagrar. Y serán cosas santísimas. Entonces, cuando hablamos de ungir, estamos hablando también de santificación.
Es un concepto ya en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de que hemos sido separados por Dios para un uso santo, un uso sagrado. ¿Ya? Entonces todo lo que llegue a tocarlos quedará santificado. Y aquí está hablando, miren, de los elementos del tabernáculo, todo esto. Tenían que ungir. Con él ungirás. Pero también, fijémonos en el verso 30, el mandato de Dios es, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Esta es la palabra clave. Separar, consagrar. ¿Sí? Entonces se tenía que ungir a Aarón, sus hijos, como una señal de que ha sido consagrado, o sea, hecho sagrado. Por eso dice consagrado, hecho sagrado, para una misión especial. En este caso, ser sacerdotes de Dios. Entonces, volvamos a este concepto. Vamos otra vezcita. ¿Qué significa la unción? Hermana Soledad, por favor. La Buenas noches, lectura. hermanitos. La unción expresaba la puesta en oficio, el otorgamiento de una capacidad y un honor especial. En el caso del rey, se le llamaba el ungido de Jehová. Ok. En el caso del rey, ¿cómo se le llamaba? Ungido de El Jehová. ungido de Jehová. El ungido de Jehová. El consagrado de Jehová. El escogido. El apartado. ¿Ya? Y todo eso, hermanos, ya, o sea, en una concepción de palabras, la palabra ungido viene del hebreo Mesías. Y en el griego es Cristo. Ujú. A ver, repito. La palabra ungido en hebreo es Mesías. Y en griego es Cristo. Digamos que tanto Cristo como Mesías son sinónimos en su significado. Ambos significan ungido. Ungido. Voy a compartir la pizarra. Nosotros tenemos la palabra Jesucristo. ¿Sí ven la pizarra? Sí. ¿Sí pueden ver la pizarra? Sí. Ya, tenemos la palabra Jesucristo. Entonces la palabra Jesucristo es una palabra compuesta de Jesús, Todo enseña que deje ahí. Porque ella y lo lleva. ¿Por qué? alguien está viendo novelas. Que apaguen el micrófono. Después no hay novelas, después del estudio. Bien, entonces la palabra Jesucristo es una palabra compuesta por Jesús, y Cristo. ¿Qué pasó? No raya.
Un momento. A ver. Ya. Entonces, la palabra Jesús es un nombre común de una persona que se ponía a un bebé. Y por eso el hijo de María no era el único que se llamaba Jesús. Habían muchos niños que se llamaban Jesús. Entonces, como este niño tenía un propósito especial, entonces se le añade el título Cristo. ¿Sí? El título Cristo. Entonces, ¿qué significaría Jesucristo? Ungido por Dios. ¿Cómo? No nos escuchó. El ungido por Dios. Ya Jesucristo sería Jesús, el ungido de Dios. El ungido por Dios. Ujú. Es una palabra compuesta. El ungido de Dios. Ok. Bien. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo se les ungía? Con un Miren, cuerno. Con aceite. no sé si avanzan a leer estas letritas de abajo. Bueno, yo les voy a leer. Para la unción se usaba el cuerno de un animal, como este mostrado aquí. Esta costumbre también se practicaba en Egipto, como lo tenemos aquí en el dibujo. Este es un cuerno de un animal, ¿no? Lo que vemos aquí. Y ahí se ponía el aceite y cuando se le ungía, aquí está una figura egipcia, se lo derramaba en la cabeza. Pero ¿qué nomás contenía ese aceite? ¿Qué nomás contenía? ¿Se acuerdan? ¿Qué nomás contenía? Varias esencias, mirra. Ahí está. Éxodo 30 es el texto. 22 al 30. ¿Qué nomás contenía ese aceite especial? Mirra. 3 kilos de canela aromática, Ajá. 3 kilos de cálamo aromático. Cálamo aromático, mira. Oh, Canela. y 6 kilos de canela. Sí, por eso. Y también tenía aceite de oliva. Por eso yo les dije que no era un aceite común y corriente. Era un aceite preparado. Un aceite especial para ungir. ¿Y qué significaba el acto de ungir? ¿Qué significado tiene? Consagrar. Consagrar. Confirmar. Que esta persona ha sido separada para una función especial de parte de Dios. Ahí tenemos una vez más el cuerno de un animal. Y tenemos, miren, cómo va desde la cabeza. Es una figura, ¿no? Una foto egipcia. O sea, en Egipto también se practicaba el acto de ungir. ¿Sí? Entonces ahí es donde se oficiaba
el llamado que esta persona tenía. Ujú. ¿Cuál es la palabra griega para ungido? La palabra griega para ungido. Mesías. No, Listo. Cristo es la palabra griega. Y la palabra hebrea, Mesías. Mesías. Entonces, como ya les dije, ¿qué significa Jesucristo? Ahí está. ¿Qué significa Jesucristo? El ungido de Dios. No, o sea, sí, pero falta. Sí, sí, sí está bien. Jesús, Jesús el ungido por Dios. ajá, el ungido por Dios. Jesucristo. Sí, entonces Jesús, Cristo. Jesús, Cristo. Jesús, el ungido por Dios. Es como dijera Jesús y Cristo, ¿no es cierto? Si no es que es una sola palabra, le dice Jesucristo. Claro, o sea, ahora vamos otra vez. Jesús sería más Cristo. Cristo. Entonces, aquí lo que tenemos es el nombre, ¿no? Sí, y aquí tenemos el título. Título. Título de sumisión. Ujú. Tenemos el nombre del bebé. Y acá tenemos el título. Entonces, Jesús más Cristo, ¿qué quiere decir? Jesús, el ungido de Dios. Esa es la comprensión del nombre de Jesús. Bueno, ahí se me ven algo, ¿no? No tengo cámara, por eso no prendo, mis hermanos. Pero ahorita estoy con la del celular. Ya, eso les decía, mis hermanos, que el nombre Jesucristo no es al azar, no es un accidente, sino tiene un propósito. Está indicando el propósito de este niño, de este bebé que ha nacido. ¿Ya? Y entonces en todo el trayecto de su ministerio, Jesús demostró ser el ungido de Dios. En el caso de los reyes, como estamos viendo, vamos otra vez a la pantalla. En el caso de los reyes, ellos eran llamados el ungido de Dios. Saúl fue ungido. ¿Por quién fue ungido Saúl? Samuel. Por el profeta Samuel. Fíjense aquí. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó. Vean la manera en cómo dice. Lo derramó sobre la cabeza de Saúl. O sea que la unción no era salpicarle, sino derramarle desde la cabeza. Lo que tenemos aquí, miren aquí, la figura.
lo derraman desde la cabeza. ¿Ya? Entonces, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido. Obviamente, humanamente hablando, Samuel es el que le está ungiendo, pero realmente el llamado, la separación es de Dios. El Señor te ha ungido. ¿Para qué le ungió? ¿Para qué? Para que sea el rey. Ujú. De su pueblo Israel. Para que seas el rey. De su pueblo Israel. Ajá, claro, de su pueblo Israel. O sea, no era cualquier cosa, hermanos. No era cualquier cosa. De igual manera, David fue ungido. Miren, Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Por favor, mire ahí a la lectura. La palabra de Dios dice, Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Ok. Fíjense en que vimos esta... ¿Qué es esto? Un cuerno. Cuerno de Un anim- un animal. De un animal. Y aquí miren cuando Samuel unge a David, Primera Samuel 16:13. Samuel tomó entonces el cuerno. Miren, el cuerno. El cuerno. Toma el cuerno. Y dicen ahí, aquí está más claro, ¿no? En dónde llevaba el aceite. ¿Cuál aceite? El aceite preparado. Éxodo 30:22. ¿Qué contenía el aceite? Mirra, canela Mira. aromática. Miren ahí, Canela aromática, cálamo y aceite de oliva. aceite de Aceite oliva. de oliva. Miren. Entonces, una vez mezclado, ese aceite fue puesto en Saúl y fue puesto también ungido como, o sea, a David como rey. Y ahí dice 1 Samuel 16:13, y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y algo impresionante, y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo con David. Y miren, aquí hay un contraste de lo que les había dicho, de los contrastes. ¿Qué era un contraste? ¿Se acuerdan qué era un contraste? Aquí hay un contraste, miren. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Este es el contraste. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. O sea, viene el Espíritu del Señor sobre David y el Espíritu del Señor se va de Saúl. ¿Sí? ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué se aparta de Saúl ese espíritu? El espíritu del Señor, digamos, y entra el espíritu maligno. A ver. Sí me ven ahí, ¿no? Sí me ven ahí, ¿no? No te vemos. No te veo yo. Bueno. Es algo muy sencillo. Durante todo el texto se habla de una palabra que empieza con D. ¿Por qué se apartó el Espíritu de Dios de Saúl? Por su desobediencia. Por su desobediencia.
Y vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? Sobre este asunto que tenemos aquí en el texto. Nosotros cuando estudiamos la palabra, tenemos que ir tejiendo lo que el relato está diciendo. O sea, la enseñanza bíblica se va complementando de un texto a otro. Lo que tenemos de un texto lo aclara otro, lo complementa otro, lo explica más otro, nos visualiza más otro. O sea, el texto de la palabra no es aislado uno del otro, son interdependientes. Y por eso les doy un caso. Con este tema que estamos hablando ahorita, a ver, vamos a abrir ahí en la palabra el Salmo 133. El Salmo 133. Por favor, hermano Edison. Ya, pastor, ¿solo el 1? Todo el Salmo. A ver, hasta el 2 nomás. Ya. Dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos coiban en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Ya. Con lo que acabamos de hablar, ¿sí le entienden un poco más ahí? ¿Sí le O entienden? sea, por ejemplo, nosotros si desobedecemos a nuestro Padre Dios, de igual manera puede pasar eso. Que ¿Qué cosa? resbala por la cabeza. ¿Qué puede pasar? No entiendo yo. O sea, digo, si nosotros, Sigue nomás, Yolita. A ver, ¿qué dices? o sea, digo que si nosotros de igual manera desobedecemos a nuestro Señor, nos puede pasar así, o sea, que el Espíritu de Dios ya no mora en nosotros, si desobedecemos. Ah, bueno, ya en el Nuevo Testamento, lo que se habla es de contristar al Espíritu de Dios. ¿Sí? La electricidad. Le entristecemos. Entonces, o sea, en este caso, estamos hablando de un caso particular, porque antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no moraba de manera permanente en un creyente. Podemos ver en David, en Saúl, que venía de maneras espontáneas. En Sansón, de igual manera, venía de maneras espontáneas. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren, de lo que estamos hablando de ungir, aquí dice en el Salmo 133:2, es como el buen perfume que resbala sobre la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. ¿A qué se está refiriendo? A lo que acabamos de hablar en Éxodo 30. 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces aquí está comparando la coinonía de los hermanos, la fraternidad de los hermanos. Lo compara como el buen perfume, esa gran bendición de tener la presencia de Dios en el ministerio que estoy empezando. Entonces, si hay comunión en el pueblo de Dios, esto es semejante a cuando se le ungía a Aarón, a la unción de Aarón. Miren. Bien, entonces el rey era llamado el ungido de Jehová.
El rey era llamado el ungido de Jehová. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Primera de Samuel 26:9. Sí, Primera de Samuel 26:9. Hermana Elsa, por favor, ¿nos puede leer? Está en ese gráfico. No se escucha. Hermana Soledad, por favor. Dice, pero David dijo a Abisal, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra él? A ver, perdón. Pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Primera de Samuel 26:9. Primera de Samuel 26:9. Miren ahí, o sea, ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor? Estamos en el contexto de que David tenía la oportunidad de vengarse de Saúl. Y uno de sus ayudantes le dice, es tu oportunidad. Y miren el concepto de David, un concepto muy alto del significado del ungido de Jehová. Miren, un concepto muy alto. Primera de Samuel 24:6. Que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. ¿De quién se está refiriendo aquí? Saúl. De Saúl. De Saúl. No puedo extender mi mano contra él. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo extender mi mano? Porque es el Porque él es el del ungido. Señor. Dios le separó. Dios lo separó. Dios le dio su bendición. ¿Y yo por qué tengo que atentar contra él? Miren, tenía todas las de ganar y darle su merecido, pero dijo no. Él es el ungido de Dios. Primera Samuel 26:9. Lo que acabamos ya de leer, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Segunda de Samuel 19:21. Abisai, hijo de Zerullá, objetó, Simei merece la muerte, pues maldijo al ungido del Señor. Vean. Entonces era un asunto muy, muy solemne. Era el representante de Dios en la tierra, el rey. Y se suponía que él tenía comunión con Dios. Entonces les dio toda su capacitación, la presencia de su Santo Espíritu, su bendición, y cada rey, como ya vamos a ir viendo conforme avancemos, cada rey tomaba una decisión. Fíjense en que cada uno tomó la decisión de vivir conforme a lo que Dios manda o vivir como le da la gana. Sí, y prácticamente ese es el kit de la vida hasta el día de hoy. Nosotros como cristianos seguimos tomando decisiones cada día. Queremos seguir consagrados ante el Señor, queremos estar tibios, estar en el primer amor. Es una decisión diaria. Queremos jugar a ser cristianos, queremos jugar a la iglesia. Es una decisión diaria. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús es el ungido de Dios. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Juan 1:32 al 34. Pastor Eladis, ¿puede leernos, por favor?
Juan 1, 32 al 34. Juan 1, 32 al 34. Sí, pastor, gracias. Juan 1. Okay. 32 al 34. Ya. Dice la palabra del Señor. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y no la conoció, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, pastor. Miren, entonces, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 10:38, miren ahí lo que dice, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, miren. ¿Cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo ungió? ¿En qué evento? ¿En qué evento le ungió Dios a Jesús? Cuando se bautizó. ¿Mande? Cuando se bautizó. Cuando se bautizó. Sí. Entonces, no fue un aceite literal como fue ungido David, Saúl, tampoco Aarón y sus hijos, sino fue la unción con el Espíritu Santo. Y de igual manera, los creyentes tienen la unción del Espíritu Santo. Miren, primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Sí? La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Miren. Entonces ese es el tema de la unción. Entonces el pacto davídico se da en el hecho de que Dios prometió a David levantar un reino eterno, un reino permanente, un reino que nunca va a tener fin. Y por medio de David es lo que viene terrenalmente hablando el ungido de Dios. Lo que ya les había enseñado también ahí correlacionando el texto. Mateo 1. Manacati, por favor, que lo lean. Mateo 1:1. La palabra de Dios dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien. Hermana Katy, ¿qué significa Jesucristo? Significa Jesús el ungido por Dios. Ok. Y fíjense aquí, ¿por qué razón, hermana Katy, se enfatiza que es hijo de David? Porque viene de la genealogía de David. Pero ¿qué tenía David? O sea, ¿qué de especial había en David? David era el rey David. Se le había prometido un rey eterno.
y también aquí nos dice hijo de Abraham. O sea, miren, aquí nos dice, estas son, en otras palabras podríamos decir, en vez de lo que está de azul, podríamos decir, estas son las credenciales de Jesús, el ungido de Dios. ¿Cuáles son las credenciales? Es hijo de David, es hijo de Abraham. Y desde Abraham va ascendiendo. Miren, va ascendiendo toda la genealogía hasta que llegamos, Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Yesé engendró al rey David y con la mujer que fue mujer y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Y ahí va toda la genealogía que tenemos ahí. Ujú. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Miren aquí, de la cual nació Jesús, ¿llamado qué? El Cristo. El Cristo. Aquí está, lo que les decía. Jesús es el nombre que le pusieron al bebito. Y Cristo es el título, el ungido de Dios. Ujú. Jamás encontraremos, miren, en Mateo 1:18 dice, María, la madre de Jesús. Jamás encontraremos María, la madre de Dios. Nunca. Ok, se nos ha ido el tiempo rápido, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, pastor. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Perdón. ¿Qué de importante tiene entonces que hasta ahora, bueno, hace unos poquitos años he visto que ponen aceite en, por ejemplo, en algún templo nuevo, todo eso? Y también de que hay personajes que de una iglesia que se dicen el ungido de Dios, algún pastor que no sé qué será. Esto entonces no sé si es dable en este tiempo el llamar el ungido o ungir las cosas como se hizo antes. Gracias, mi hermano. Lo que pasa, mis hermanos, es de que el tema del ungido de Dios se aplicaba a los reyes, pero como una premonición de la venida del ungido verdadero, que es el Señor Jesucristo, el ungido de Dios. ¿Sí? En el caso de los creyentes, todos estamos ungidos. Los que han aceptado a Jesucristo, estamos ungidos por el Espíritu Santo. Lo que vimos en Primera de Juan. Entonces, en ese sentido, no hay, y escuchen bien esto, hoy no hay personas cristianas con una fuerza particular y única del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido dado para todo creyente que acepta a Jesucristo. Es bautizado o es ungido con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Entonces, esa figura que estamos
ahorita meditando, está en el contexto de la monarquía israelita. ¿Sí? Se entendía que Dios había puesto un rey. No estamos hablando en el contexto de la iglesia. Bien, ahora ungir con aceite las cosas, como decía el pastor, es una práctica que lo hacen muchas personas y, eh, por ejemplo, se ponen un negocio y traen aceite y van poniendo con algodón, o sea, sí, frotando en algunas partes del local. Yo respeto, no lo practico, porque si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que seguir los principios que están establecidos. ¿Y cuáles son los principios? Un corazón humilde que ame al Señor de corazón. Mateo 22, 37 al 39. Ama a tu prójimo, ama al Señor de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto a ungir, como estamos viendo ahorita, no tiene nada de aplicación para la cotidianidad. Ujú. En cuanto a ungir con aceite, se ve en la práctica de las ordenaciones pastorales. ¿Sí? Por ejemplo, a mí cuando yo fui ordenado al pastorado, me pusieron aceite. ¿Sí? Pero no es el aceite que estamos viendo en Éxodo. Era un aceite de oliva, pero no es el aceite con todos los preparativos que está diciendo Dios a Moisés en Éxodo 30. Entonces me pusieron el aceite y es una práctica que yo he visto que hacen muchas congregaciones. Es un símbolo de que este hermano ha sido llamado por Dios para el ministerio pastoral. Sí, eso, no sé, pastor, esa es mi respuesta, mi poder entender. Ujú. No sé, ¿alguien más algún comentario o puede añadir algo más a lo que dije? Pastor, yo tengo una inquietud. Sí, Usted habló de una palabra que decía que es contraste. En fin, en fin, ¿qué explicación puede darme usted de a qué se padre, refiere con la palabra contraste? contraste. Este, O sea, es la comparación de dos cosas o de dos personas, sí, o de dos eventos que resaltan su diferencia. Eso es un contraste. ¿Puede repetir? entonces, Es una al decir comparación cuando que se hace entre dos personas, entre dos cosas, entre dos eventos, para establecer sus diferencias. Es un contraste. Ujú. Entonces, el hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Ese es un contraste, ¿verdad? El uno alegra y el otro entristece. El sabio alegra y el necio entristece. Ajá. Entonces, en el caso, por ejemplo, hay un contraste muy, eh, muy grande entre la vida piadosa de Samuel y la vida impía de los hijos de Elí. Y ahí se resalta, hermanos. Por eso yo les dije, ya le hacen Primera de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, yo les dije que se lean. Y ahí se contrasta. O sea, se pone de relieve que los hijos de Elí eran impíos. Y dice, pero Samuel crecía en el temor de Dios. Mire, es un contraste. Ujú. No sé si está claro.
Yolita, ¿sí entendiste? Sí, sí entendí, porque ahorita como es la obediencia a nuestro Padre debe ser siempre en todo momento, a pesar de las pruebas y de muchas cosas. Y como dice en el Antiguo Testamento, pasaron todas esas cosas con los siervos de Dios, pero ahora nosotros obedecemos porque nuestro Señor Jesús murió por nosotros. Entonces, ahora vivimos en este tiempo, como tú dijiste, nosotros somos bautizados y ungidos por Dios, pero que yo también pensaba antes que decía, ¿por qué no me unjo con el aceite? Eso era antiguamente. Sí, sí, sí entendí, muy bien. Dios le pague, pastor. Ujú. Bueno, mis hermanos, por favor, mediten y analicen. Les he enviado material al grupo. Mediten y analicen. También les envié un artículo sobre lo que es el pecado. Un PDF, también el PDF de los dioses cananeos, Astarte y Baal. También ahí estudien, hermanos. Eso, sí, animarles para que sigamos adelante y no desmayemos en el estudio de la palabra. Y que este estudio, los estudios que hagamos, nos lleven a una vivencia más y más productiva. Sí, productiva en el ministerio cristiano. Nada más, mis hermanos, entonces nos vamos a despedir. Penosamente la cámara de mi compu ahorita no funcionó, pero bueno, ahí le damos. Entonces vamos a orar para despedirnos, mis hermanos, y ya estamos ya 9:30 de la noche. Así es que, por favor, quiero pedir a nuestra hermana Katy que nos despida en oración, por favor. Oremos, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, te damos gracias, mi buen Señor, por el amor, por la misericordia, bendito Padre, que tú nos das, Señor, cada día, por las bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos, bendito Señor. Te pedimos, Padre Santo, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a ser humildes, bendito Dios, de corazón, bendito Señor. Eso te lo pedimos, Padre Santo. Te damos gracias por las enseñanzas que tú nos das a través de los pastores, bendito Padre. Te pedimos por los pastores, sé tú cuidándoles, guiándoles, bendito Señor, siguiéndoles, dando más sabiduría, más ánimos, bendito Señor, para que puedan enseñarnos, bendito Señor. Gracias te damos por la Biblia, bendito Padre, que es nuestro consuelo. También aprendemos de él, bendito Señor, de las enseñanzas que nos da la Biblia, bendito Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, nos bendices, Señor Padre. Pedimos tu bendición en esta noche y en el resto de la semana, Señor, sé tú bendiciéndonos, cuídanos, guíanos, bendito Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Nos vemos el jueves. Estudien, por favor. Dios les bendiga, Hasta luego a hermanos. nuestros amigos que Que nos el ven. Señor les bendiga. Chao. Amén. Saludos.